influencia tiene la alimentación en el cerebro? Bueno, desde mi ámbito, y ahora te doy paso, quiero que podamos entender que el cerebro es un órgano como cualquier otro, que mediante la alimentación y los nutrientes va a tener un desarrollo y mediante una estimulación. Pero creo que la alimentación es un punto crucial en todos los órganos del cuerpo porque es la gasolina para la manutención. Entonces te doy paso desde esa pregunta. Claro que sí. En realidad, hablando del tema, por ejemplo, la glucosa es el combustible del cerebro, así dice la evidencia científica, y es muy real. Pero ¿qué sucede? Nosotros no sabemos cómo manejarlo de forma correcta, porque sí está bien que necesitemos glucosa para que sea nuestro combustible, pero la cosa es cómo lo consumimos. Por ejemplo, hay personas que, no sé, pasan muchas horas sin comer y escogen alimentos muy ultraprocesados o muy altos en carbohidratos y me hacen un pico de glucosa en sangre, que ese pico así como sube, baja. Entonces le da ese combustible al cerebro, pero le da por unos minutos, o sea, no es mucho tiempo. Y luego eso baja. ¿Qué sucede después? Estamos como que, como viene el bajón de golpe, no podemos concentrarnos, estamos más ansiosos por comer más, entonces viene ese bajón de energía, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma funciona. También se habla mucho del eje intestino-cerebro, que significa que todo el tiempo está comunicándose el intestino con el cerebro. Por eso ahora se dice que muchas personas que no cuidan su alimentación, que comen muy mal, ultraprocesados, no comen proteínas, grasas, fibra en su alimentación, no tienen una alimentación variada, afecta mucho y se ve mucho la depresión, los trastornos de ansiedad y todos los problemas mentales que se ven ahora, digamos, ¿no? Que ya no es como antes se decía que solamente lo trata el psicólogo, ahora se ve mucho en qué es lo que comen, cómo lo consumen, qué tiempos de comidas hacen. Hay personas, como digo, que hacen, no sé, 2 tiempos de comidas en el día, pero son de volúmenes muy grandes, entonces les da ese subidón de energía, pero ese subidón baja de golpe. Entonces tienen ese efecto, digamos, ¿no? En el cuerpo. Y esto que decís es muy, creo que, importante en el ámbito de cuando empezó la industrialización, creo yo que fue el desborde y el comienzo del pico de los trastornos de ansiedad, TDAH, autismo, porque en lo que estaba leyendo de los artículos científicos se demuestra mucho que la alimentación está siendo un punto crucial para la posibilidad de un diagnóstico y la manutención de ello. Y justamente hay que entender que creo que es un ciclo sin fin. Es como esta viborita que es un círculo que va de manera circular, ¿no? Porque acá nos muestra que, a ver, la alimentación se debe, o elegimos los alimentos en base a la parte cultural, a la parte social, a la forma y estilo de vida que tengamos, etcétera, etcétera. La calidad del alimento, pero también aparte, va a ser elegida de acuerdo a la desregulación emocional y a los mismos alimentos que consumimos, ¿no? Y esto creo que acá hay un punto que a veces nosotros, las personas, puede que muchas personas que entraron al life es por qué los alimentos tienen que ver con la salud mental. Ciertos alimentos, creo, como decía Laura, aumentan ese subidón que hace que el cerebro lo vea como un punto de placer inmediato, ¿no? Pero de ahí llega este bajón donde el cerebro dice, necesito más de este alimento. Y ahí es cuando se vuelve un ciclo adictivo del alimento. Y en eso quisiera que podamos poner ámbito en la parte, estaba leyendo un subtítulo del libro que me enviaste que me pareció súper interesante de a mayor estómago, menor cerebro, ¿no? Que habla sobre el tema de la grasa visceral, cómo esto afecta en el hipocampo. Contanos un poquito, Laura. Claro que sí. Bueno, en ese libro que, bueno, no sé si lo llegaste a leer, no lo terminé de leer, la verdad, pero está bastante interesante. Habla mucho del tema de los carbohidratos y cómo ahora el Alzheimer va a ser la diabetes tipo 4 literalmente, porque se ve cómo influye directamente
como vos decís, la grasa del cuerpo en nuestro cerebro, digamos, ¿no? Cómo funcionamos, cómo funcionan nuestros demás órganos, y es como que no es que no hay que comer carbohidratos, o sea, sino que hay que saber cómo combinarlos, hay que saber qué estilo de vida tener, no es solamente ponerle, no le quiero poner una etiqueta mala, porque sí hay que consumirlo, al final de cuentas, digamos, ¿no? Porque el carbohidrato es un combustible, como lo dijimos anteriormente. Pero ¿qué sucede cuando lo comemos o sea, nuestra alimentación se basa mucho en carbohidratos, no escogemos alimentos ricos en otros nutrientes? Ahí es donde afecta directamente nuestro cerebro, por eso te decía que también las personas tienen mucha niebla mental o no se pueden concentrar. Te das cuenta que ahora las personas cada vez se concentran menos, cada vez cuesta mucho más que una persona se quede concentrada haciendo una sola cosa. Nuestra cabeza está a mil todo el tiempo. Y eso no pasaba antes, obviamente por la tecnología y todo ha cambiado, sí, pero la alimentación también ha cambiado mucho. Los ultraprocesados que tenemos a nuestro alcance ahora, es mucho más fácil tener un ultraprocesado que antes, digamos, ¿no? Entonces, eso influye muchísimo en cómo nos desenvolvemos, digamos, diariamente. Y algo que estaba leyendo de esto que decías de la niebla mental. Hoy día, por ejemplo, todos llegamos a pasar por esa niebla mental que puede ser ocasionado por la misma ansiedad, ¿no? Que es como, "Ah, no sé qué me pasa, no sé qué siento", y acudimos primero a un alimento porque lo hemos asociado a una forma de regulación emocional, ¿no? Estaba leyendo una investigación que se hizo en unos universitarios ecuatorianos que, por ejemplo, decían cuál es el alimento que te da más felicidad. Para las mujeres era el chocolate y para los hombres era la comida rápida. Pero en ninguno dice la lechuga, el pollo, no, porque de alguna manera son alimentos que no es que sean malos, pero generan un nivel de dopamina. Y en este libro que estábamos compartiendo, por ejemplo, habla mucho sobre el tema del gluten, que hoy en día todo el mundo, según tiene intolerancia al gluten, que realmente hemos creado esa intolerancia a lo largo del tiempo, porque no es, creo yo, y vos nos explicás y nos sacás de duda, no es un alimento que sea tan bueno o un químico, porque estaba leyendo que este químico, el gluten como tal, pasa a ciertas áreas del cerebro que son como filtros importantes para los nutrientes y este lo pasa y hace que se vuelva muy adictivo porque se combina con la morfina del cerebro. Y al volverse adictivo cumple la misma función que los medicamentos calmantes como la morfina o incluso la misma marihuana. Sí, la verdad que el tema del gluten ahora, bueno, el gluten es una proteína, este, claramente ahora se sataniza, como vos decís, todo el mundo es intolerante al gluten, que no puedo comer gluten porque me inflama, que está súper de moda. ¿Qué sucede con el gluten? El gluten no es que sea malo, pero sí es un alimento, no es un alimento inflamatorio, ¿ya? Es más bien un alimento que inflama. ¿Por qué? Porque ahora la forma en la que se cosecha el trigo y todos los alimentos ha cambiado mucho y cada vez tiene más químico. Entonces, por ende, nuestro cuerpo trabaja más para degradar este gluten, esta proteína. Y por ende, tiene que tener esas enzimas para degradar esto. Y a veces tenemos estas deficiencias de estas enzimas. ¿Por qué? Porque tenemos malos hábitos durante mucho tiempo, porque no cuidamos nuestra microbiota, porque no tenemos una alimentación balanceada, porque no significa que, comer bien no significa que vas a comer pollo hervido todos los días con lechuga, porque eso no le estás dando alimento a tu microbiota. Tu microbiota son millones y billones de microorganismos en tu cuerpo que necesitan nutrientes, necesitan color. A más color, más nutrientes tenés en tu alimentación y más variada es tu microbiota. Generas más microbiota, más microorganismos, cosa que menos cosas te hacen daño, porque si vos comes lo mismo todos los días, generás microbiota para eso que estás comiendo. Eso quiere decir que si es una persona que, decir, no come palta nunca, y un día en una comida, no sé, un acontecimiento, tenía palta, y lo manda al baño, y no puede, y se hincha y todo. No es que la palta sea mala, la palta es un alimento buenísimo. Su alimentación ha sido
o sea, ha comido lo mismo que no tiene microorganismos para degradar esa palta. Entonces, el cuerpo, ¿qué hace? Como que se defiende. ¿Cómo se defiende? Nos puede dar distensión abdominal, nos inflamamos, nos sentimos hinchados. O sea, hay un montón de síntomas. Entonces, esto sucede con el gluten. El gluten es una proteína que tenemos que degradarla en el cuerpo y necesitamos una enzima para degradar eso. Y ahora, con cómo se cosechan los alimentos, tantos químicos que tenemos, el cuerpo tiene que trabajar mucho más y se hace como que resistente, como que empezamos a rechazarlo el gluten y nos empieza a hinchar, digamos, ¿no? O dar otro tipo de síntomas. Hay personas que prefieren y lo evitan totalmente. Y no, o sea, como te decía, no quiero satanizarlo tampoco el gluten, ¿no? Pero sí deberíamos poder comer y que no sucedan estas cosas. Obviamente en el libro ya habla desde otro ámbito, ¿no? Desde otro ámbito. El autor sí, digamos, habla mucho del tema de los carbohidratos, del gluten, cómo afecta al cerebro, que sí, es verdad, digamos, ¿no? Pero tampoco es que tenemos que eliminar al 100% un grupo de alimentos de nuestra alimentación, porque al final lo que queremos es estar tranquilos y sanos. No queremos ir a una cena y decir, ay, no puedo comer eso porque me hace daño. O sea, queremos poder disfrutar de la comida y sentir que no nos va a hacer mal o que no nos va a enfermar, porque la comida no nos debería enfermar. Pero nosotros, con tantas intolerancias que generamos ahora, porque también tenemos alimentaciones muy desbalanceadas, no son variadas, como dije, entonces generamos eso en nuestro cuerpo también. Y hablando de este desbalance, ¿qué tiene que ver todo esto con la regulación emocional? Creo que justamente en ese desbalance que vos estabas explicando, Lau, viene justamente la pobreza de nutrientes que consumimos que son necesarios para el cerebro. Como habíamos hablado, el cerebro es un órgano que necesita de recursos para funcionar. Y hay ciertas áreas cerebrales que necesitan ser estimuladas para poder afrontar el día a día. Muchas personas dicen, es que yo no sé, soy muy emocional y actúo impulsivamente, pero si yo no tengo ciertas áreas fortalecidas del cerebro, como el lóbulo frontal, que se encarga de la regulación emocional, etcétera, etcétera, posiblemente no pueda trabajar esa parte. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la comida? Que creo yo que hay alimentos esenciales que pueden aumentar esa capacidad y reducir esa vulnerabilidad biológica, pero también hay alimentos que producen la misma desregulación emocional, como por ejemplo el café. Si yo tomo café en exceso, me va a acelerar y por ende le va a dar órdenes a mi cerebro, a mi amígdala que se active y me trae un desbalance como tal. Ahí yo te paso la voz, Lau, para que nos expliques un poquito esa relación de los alimentos y el cerebro. Ya, a ver, ¿qué sucede? Como dijiste del café, por ejemplo, no es que el café sea malo ni la cafeína sea mala, sino que hay otros alimentos, por ejemplo, que no te van a llegar a desregular. Decirte, tomas un matcha una tarde, porque no querés tomar café negro, no se te apetece y te tomas un matcha. El matcha tarda, la cafeína del matcha tarda mucho más en hacer, tarda mucho más en hacer efecto que tomarte un espresso o un café negro, digamos. Entonces, ese pico que dije igual anteriormente de la insulina, lo mismo hace este tipo de alimentos que hacen que nos desregulemos emocionalmente, como vos decís. Entonces, como que tomar mucho café nos va a acelerar, nos va a tener así, pero así como nos va a tener así un rato, eso otra vez va a bajar y va a hacer que no tengamos energía, que haga el efecto contrario. Por eso hay gente que dice, yo después del almuerzo a veces me tomo un café para despertar, pero a las 4 de la tarde otra vez están bostezando, otra vez están cansados, otra vez están estresados, alterados en el trabajo, porque no saben o sea, tiene que haber ¿cómo te explico? Como que tenemos que tratar de tener una línea así y no estar haciendo picos todo el día ni de insulina, ni de cafeína, ni de ningún alimento, porque todo eso nos va a desregular emocionalmente. De hecho, o consumir mucha cafeína, como decís, o por ejemplo estar muchas horas sin comer, también nos va a desregular emocionalmente porque no tenemos ese combustible y como que prendemos la hormona del estrés, que es el cortisol, y el cortisol nos da hambre, también nos hace dar hambre, y, y hace que todo se desregule en general de nuestras emociones, y ahí es donde
no sé, acudimos a algo rápido, un café, un chocolate, algo dulce para despertar y eso nos despierta un ratito, pero hace que al rato nos desregulemos otra vez. Entonces tiene mucho sentido. Y esto que mencionabas, Lau, de acudo al café para despertar, que creo que incluso está muy asociado a si me siento cansada, creo yo que si estoy agotada físicamente, a veces asociamos a voy a comer un chocolate, algo dulce, para sentirme más energética. Y cuando estamos tristes, usualmente acudimos igual a lo dulce, qué sé yo, a lo fat. Y había este estudio que, como recién vamos pasando el tema del fútbol, me gustó mucho la referencia que ¿quién en un estadio o viendo el fútbol se ha pedido una ensalada de verduras y pollo? Usualmente acudimos a la comida rápida porque la euforia nos hace asociar a que eso de alguna manera está mejor relacionado y sentimos que lo necesitamos. Y ahí es donde entramos a este campo de la emoción dictamina la elección de alimento. Contanos un poco, Laura. Sí, tiene mucho sentido. La verdad es que es como vos decís, y no solamente en el fútbol, si te das cuenta, cuando vos salís con amigas y están súper felices, eufóricas, no salen a comer una ensalada, ¿me entendés? Es como que, ¿qué preferís ir a comer? No sé, tus amigas siempre van a decir, vamos por una hamburguesa, vamos por una pizza, es lo típico, porque como que la emoción es como que lo ven, o no sé, las personas la verdad que ven que como que comer una ensalada lo ven como que triste, como que, ay no, qué horrible, ¿cómo me voy a comer una ensalada un viernes, digamos? Como que lo asocian a eso y ahí es donde entra lo de las emociones que dijiste, es como que no tiene nada que ver, o sea, si vos deseas, no sé, una carne con ensalada un viernes o un sábado a la noche, no tiene nada que ver que estés a dieta o que estés o que sea aburrido, digamos, ese tipo de alimentación, sino que es lo que tu cuerpo te pide, pero no es lo normal, como vos decís, o sea, no es lo normal que te pidas una ensalada o algo así cuando estás entre amigos. Generalmente son comidas ultraprocesadas porque estás feliz, estás en otro ambiente, estás charlando, tenés otro tipo de emoción, no estás pensando en nada, es como que disfrutas la vida, estás feliz, digamos, ¿no? Y ahí es donde escogemos, que no está mal, no está mal, lo que está mal es escoger estos alimentos todos los días, pero para salir, digamos, o ir a ver un partido, como dijiste, o una salida con amigas, está súper bien, digamos, ¿no? Que te comas una hamburguesa si la deseas y que la disfrutes y no estés pensando, digamos, como que me va a hacer daño, ¿por qué comí esto? Y ahí es donde vienen los trastornos, ¿no? De alimentación. Y creo, Lau, que ahí está también la otra parte problemática de la situación, cuando yo elijo los alimentos para regular una emoción, ¿no? Ahí donde vienen los periodos de atracones, de no soporto la ansiedad que estoy sintiendo y ya termino canalizando con algo fat todo el tiempo, porque lastimosamente las emociones son fluctuantes. Por lo Exacto. menos una vez en el día voy a sentir una emoción desagradable, pero si yo todo el tiempo llevo a la práctica que mi cerebro, si yo me siento mal, la única forma de sentir placer es mediante este alimento que me causa este bienestar, pero a largo plazo, si yo todos los días como una hamburguesa para sentirme bien, ya va a perder el mismo efecto de placer de la misma dopamina y se va a terminar en el círculo vicioso que hablábamos de, ok, los alimentos también provocan desregulación. Exacto, porque está, como decís, el círculo vicioso. Vas a acudir a ese alimento y ya no te va a satisfacer y vas a acudir a otro más y a otro más. Y nunca va a ser satisfactorio, nunca. Es un círculo vicioso y no salís de ahí, no salís de ahí porque nunca escogemos un buen alimento en ese estado de ánimo, nunca. Es muy complicado decir o ponerse a pensar un rato, respirar y decir, ok, a lo mejor estoy deshidratada, me voy a tomar un vaso de agua. Cuando estás así, eufórico, enojado, estresado, no pensás, actúas, querés algo rápido, querés algo instantáneo, digamos, ¿no?
Y creo que ahí va la importancia del tema de hoy, Lau, desde mi criterio, vos decís el tuyo posteriormente, de no es que un alimento esté mal, otro esté bien, los alimentos son alimentos, pero el problema es cuando entramos a este sesgo de, estoy triste, entonces automáticamente voy a acudir a esto para eso. Y eso se puede volver un aprendizaje que repito todo el tiempo y una forma de sobrevivir a las emociones taponeándolas mediante la comida y ahí vienen los problemas a largo plazo. Que se vuelve un mal hábito y se transforman en enfermedades que sin querer queriendo, como decíamos, según la evidencia científica hoy en día, el consumo de ciertos alimentos ultraprocesados aumenta el 40% de las posibilidades de terminar en ansiedad y depresión, ¿no? Creo que desde la parte psicológica mental está, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Estoy utilizando este alimento para canalizar una emoción o realmente quiero comer esto desde el disfrute? Y te doy tu parte para que vos puedas ver el análisis también desde la parte nutricional. Sí, como decía, no existen alimentos buenos ni malos. Nunca tenemos que decir este alimento es malo, porque, como os decís, lo que hace daño es la repetición y la forma en la que lo consumimos. Porque comer una hamburguesa un sábado en la noche con tus amigas mientras estás riendo te da otro tipo de placer, dopamina, que te hace sentir bien en ese momento. Pero, por ejemplo, si te comes una hamburguesa muy grasosa un lunes, al mediodía en tu trabajo porque estabas ansioso, porque estabas triste, estabas estresado y escogiste ese alimento, como que luego te va a venir el bajón y vas a seguir en el mismo círculo vicioso y vas a querer después comer un chocolate y del chocolate vas a pasar a un café y así sucesivamente porque vas a tener esos picos en tu cuerpo que no van a dejar que tengas una energía estable. Entonces vas a tener, como dije anteriormente, no vas a poder estar concentrado, vas a tener niebla mental, te vas a estresar más, te va a doler el estómago por los alimentos malos que fuiste escogiendo. Entonces, no es que existan alimentos buenos o malos, sino que la elección, ¿no? Y el momento en el que los escogemos, como os decís, cuando estamos tristes o ansiosos, primero tenemos que tratar de resolver la emoción antes de acudir a otra cosa y pensar, ¿qué detonó esto? ¿Qué pasó? Y ponernos a pensar un rato antes de acudir a algo rápido, digamos, ¿no? Que siempre queremos una solución rápida a todo, pero ahí tratamos de hablar un poco más de estar más conscientes, analizar más, y ahí es donde podemos tomar mejores decisiones, digamos, ¿no? Y esto que vos decías, por ejemplo, el bajón que viene después cuando nosotros comemos demasiada comida ultraprocesada por un tiempo, que eso suele pasar las personas que dicen, me voy a permitir todo este fin de semana, porque de lunes a viernes hago las cosas bien. Entonces nos achatamos de comida ultraprocesada y al día siguiente, el lunes, viene el bajón, porque es el mismo el efecto que tiene el alcohol. Cuando yo tomo en Exacto. exceso, el bajón es terrible después, que si yo no sé manejar justamente ese bajón emocional de sentirme triste, de sentirme aburrido, vuelvo al círculo vicioso porque mi cerebro ya dijo, entonces para no sentirme así, necesito esto. Y ahí se vuelve lo problemático. Exactamente, así funciona. Es como que repetir, como vos decís, es como que es un círculo vicioso, ¿no? Cuando escogemos mal los alimentos, tenemos, o con el alcohol, o con la cafeína, con los ultraprocesados, con los dulces, funciona con todo, en realidad con todo. Por eso digo que ahora tratemos de implementar la alimentación consciente y pensar de dónde vienen las emociones y tratar de calmarnos o de pensar en otras cosas antes de necesitar una respuesta rápida a todo, siempre. Y después echarle la culpa a la emoción, porque eso es lo que decimos, ¿no? Como que, ay, me lo comí, pero es que estaba estresado, es que tuve un día, no sé, muy estresante, peleé con mi jefe, peleé con mis colegas y lo necesitaba. Pero eso no va a calmar la emoción, digamos, no vas a seguir con la misma emoción, solamente que un ratito le diste esa dopamina a tu cuerpo para como que distraerlo del momento que estás pasando y luego
vuelve a ser lo mismo, digamos, ¿no? Y el círculo vicioso que decíamos anteriormente. Vos como nutricionista, Lau, ¿cuáles son los alimentos que considerás que nos pueden aportar para el estímulo y, y un buen desarrollo cerebral para justamente ayudarnos en el tema emocional? A ver, no hay un alimento como tal para nada. En realidad, no me gusta hablar ni de un grupo de alimentos específico. Obviamente hay algunos que estimulan más que otros. Por ejemplo, siempre se habla de que las grasas saludables son el mejor aliado del cerebro. Es lo que mejor funciona para las hormonas. Y sí, es verdad, pero no quiere decir que nuestra dieta va a estar a base de grasas, digamos, a pesar de que sean buenas, sino que saber incorporar todos los nutrientes a nuestra alimentación para que no tengamos deficiencia de ninguno, ¿no? Y eso es lo que te hablaba anteriormente. A más color en nuestra alimentación, generamos más microbiota, tenemos más microorganismos en nuestro cuerpo que nos van a defender de enfermedades, nuestro sistema inmunitario, o sea, no vamos a tener problemas como decía el libro del Alzheimer, por ejemplo. Entonces, más que un grupo de alimentos o un alimento específico, yo diría tener una alimentación balanceada, que tenga vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, siempre obviamente sabiendo escoger las porciones, sabiendo, por ejemplo, un desayuno alto en proteínas para que nos dé energía, saciedad para el día, en el almuerzo que sea un plato muy balanceado, que no sea, no sé, un plato así de espagueti porque es puro carbohidrato y nos va a dar el bajón que dije anteriormente. Entonces, como dije, más que un grupo de alimentos, yo diría tener una alimentación balanceada y sobre todo muy variada, muy variada. No comer todos los días la misma proteína, no comer todos los días la misma fruta, sino que, no sé, si hoy día comí ya manzana, mañana me voy a comer una pera y así sucesivamente, como que escoger muchos alimentos y mientras más variado sea, más nutrientes vamos a tener y menos deficiencias vamos a tener, trastornos, depresión y todo, ¿no? Porque como dije, está conectado el intestino con el cerebro y hay 10.000 estudios que hablan de la depresión, de hasta, hasta cómo tratar el autismo, el TDAH, todo con la alimentación, todo influye en eso. Antes de cerrar justamente con este punto de la interdisciplinariedad que estamos abordando en este proyecto, me gustaría que las personas que tengan preguntas las pueden ir haciendo, que ya durante las historias que fui dejando me dejaron una pregunta que me gustaría que la respondamos. Pero esto que vos mencionabas de muchos pacientes, yo atiendo pacientes de alta complejidad, como es el trastorno borderline, y es interesante que en el enfoque que yo manejo, que es la DBT, hay una ficha de trabajo que dice vivir sanamente, que es tener hábitos de alimentación saludable. Porque para una persona con alta desregulación emocional es súper importante la elección de alimentos. Porque hay alimentos que si yo tuve un atracón y amanecí más inflamada, las posibilidades que termine en una desregulación emocional y en un malestar son mucho más altas. Entonces, si viene un paciente, por ejemplo, a la terapia que está en un proceso de depresivo, pero existe una restricción alimentaria, porque usualmente la depresión está asociada a no tener hambre o a comer excesivamente, pero usualmente la depresión se puede relacionar más a que dejan de comer. Pero esa misma restricción alimentaria está haciendo que el cerebro no reciba los alimentos necesarios para poder tener la energía, para recibir esa dosis de serotonina, de estabilidad, para poder continuar el día. Entonces, lo mismo con una persona de ansiedad. Yo puedo hacer todo el trabajo en terapia, pero si su alimentación está totalmente desequilibrada, ya estamos hablando de temas químicos que no lo puede resolver solo la terapia. Coméntamelo. Bueno, yo igual he tratado bastante este tipo de pacientes porque, bueno, ahora es mucho más común. He tenido derivaciones de psiquiatras, de psicólogos también, y la forma en la que se trabaja con este paciente, primero que nada, se piden ciertos estudios para ver qué desbalance específico tiene su cuerpo
y es para ver cómo se puede compensar a través de suplementación o ciertos alimentos que me van a ayudar, depende de qué desbalance tenga él en su cuerpo, digamos, ¿no? Y trabajar con él como si fuera un niño, literalmente se trabaja como si fuera un niño. Se hace una educación nutricional al paciente explicando para qué sirve cada alimento, para qué sirve cada grupo de alimento, por qué es necesario que se alimente, cómo podemos empezar a tener un poco más de apetito, o sea, se pregunta qué alimentos te gustan, qué alimentos no te agradan, ir implementándolos de a poco en base a la suplementación también de acuerdo a en realidad, ya cuando el paciente te dice su recordatorio de 24 horas, qué es lo que comió, qué es lo que come generalmente, ya más o menos te vas dando cuenta qué tipo de deficiencias puede tener y puedes ir acomodándolo en su plan, digamos, o en el tratamiento que llegues a acordar con el paciente. Entonces, acuerdo a lo que él necesita, uno va acomodando su alimentación de a poco, porque sí son pacientes con los que se trabaja muy lento, porque yo no le voy a decir a un paciente con depresión de un día para otro que coma, va a ser súper complicado, pero voy a ver la forma de que los pocos alimentos que consuma sean nutritivos para él y le aporten, ¿no? Entonces no le voy a decir que se coma, no sé, puro lechuga, porque obviamente no me va a aportar nada, pero sí le voy a decir, vas a preferir este alimento en vez de este otro, tiene estos nutrientes, va a ocupar para estas funciones en tu cerebro, en tu cuerpo, qué sé yo, digamos, ¿no? Y también de acuerdo a eso se ve con qué suplementarlo, si se necesita algún suplemento como que para suplir ciertos nutrientes que la alimentación no me está permitiendo, digamos, ¿no? Perfecto. Creo que con la U trabajamos con algunos pacientes en conjunto que justamente creo que la parte nutricional se va a encargar de esas deficiencias que en terapia no se pueden trabajar, ¿no? Que hay la deficiencia de vitamina D, de vitamina 12, que afectan emocionalmente a una persona. Y las emociones van a afectar conductualmente y en sus tomas de decisiones. Mientras que la terapia se va a encargar de ver los hábitos, las conductas y las asociaciones que hablábamos con Laura sobre la comida. Pensar que un alimento es malo, cómo le tengo miedo a los alimentos, el hecho de elegir un alimento por emoción, que eso es lo que nos hacemos cargo en la terapia. Había una de las preguntas que me dejaron en las historias que era, ¿por qué nos damos atracones de noche? ¿Vos cómo la responderías, Lau, desde tu ámbito? A ver, generalmente lo que yo veo mucho en consulta, pacientes que tienen mucho atracón en la noche, yo les pregunto su alimentación, cómo fue ese día que tuvieron el atracón, qué desayunaste, qué merendaste, todo. Y cuando hago más o menos el cálculo de lo que han consumido, uno, su alimentación, comenzaron el día con café o con algo dulce. ¿Qué pasó? Hizo un pico en su cuerpo y luego volvieron al mismo círculo vicioso consumiendo alimentos que no lo nutrieron a nivel, o sea, a nivel nutricional vacíos, pero llenos de calorías. Uno es. Dos, personas que no se alimentan como que de forma correcta, o sea, no cumplen con las calorías mínimas diarias que su cuerpo les pide. Entonces, antes de echarte a dormir, el cuerpo te dice, no me diste lo necesario, tenés que comer porque no me diste en el día todo lo necesario. Y ahí es donde viene el atracón. Entonces, todo lo que no consumiste en el día, porque no desayunaste bien, porque no almorzaste o porque no comiste lo necesario, te lo va a pedir en la noche tu cuerpo antes de dormir. Porque si no, igual no te va a dar sueño. Hay personas que no pueden dormir porque están pensando en la comida, porque tienen hambre y no los va a dejar el cuerpo dormir hasta que consuman lo que el cuerpo necesita mínimamente. Entonces, lo más común que he notado es personas que tienen su alimentación muy desbalanceada y en la noche el cuerpo les pide todo lo que no han podido consumir en el día. Ese es mi respuesta más, como que lo más asertivo que he tenido en consulta, digamos, ¿no? Ok, El atracón de la noche. ahora, frente a una parte psicológica, los atracones se deben a ese círculo vicioso que Laura decía de restricción, deficiencia, hambre y terminas devorándolo todo. Pero esa restricción empieza por un tema psicológico de
es que yo no puedo engordar. Entonces voy a hacer las cosas bien, entonces no voy a comer nada en la mañana, voy a hacer ayuno intermitente y de ahí empieza, ¿no? Ese miedo hacia la comida que llegamos a crear termina al principio intentando hacer las cosas bien, pero como el cuerpo es sabio, sabe cuándo no llegaste a las necesidades que él tiene y termina desarrollándose un atracón de noche o incluso el hecho de lo que hablábamos al principio, si yo estoy sintiendo una emoción y no la sé sentir, termino acudiendo a la comida, La que com- es la asociación que yo hice. No sé si Exactamente. quieras decir algo más, Lau, frente a esa pregunta. Que aquí tenemos otra. A ver, dale con la siguiente pregunta. ¿Cuánto puede tardar en regularse el cuerpo de una persona que ha estado mucho tiempo con un estilo de vida dañino, hablando de dieta? Interesante. Ya. Bueno, en el tema de malos hábitos alimenticios en una persona, lo primero es acomodar la rutina. Generalmente pacientes que tienen la alimentación muy desbalanceada o es emocional o es que tienen una vida muy estresante, un trabajo muy desgastante, donde salen de la casa a las 6 de la mañana y vuelven a las 10 de la noche y comen afuera, no se llevan alimentación a sus trabajos, ni o sea, salen todo el día y acuden a la comida de la calle. Entonces, lo primero es estructurar una rutina, decir, preguntar, hacer la historia clínica al paciente, preguntarle qué estilo de vida tiene, para ver cómo estructurar, porque a ver una persona, por ejemplo, que trabaja en un banco en caja, no le voy a decir que haga 5 tiempos de comida, porque va a estar en su trabajo, no le van a permitir comerse un snack a las 10 de la mañana. Pero si es una paciente que me dice, no, yo tengo mucha ansiedad y a veces desayuno temprano y mi siguiente comida es el almuerzo y en el almuerzo me da un atracón, como demasiada comida, entonces ahí vamos regulando y le digo, ok, si puedes picar, no sé, una fruta a media mañana, tomarte, no sé, un yogur o algo a media mañana, cosa que al mediodía como que no te atraques con comida. Entonces, comenzando por ahí, el cambio de hábitos no se hace de la noche a la mañana. El paciente tiene que estar dispuesto a hacer estos cambios en su alimentación y tarda, la verdad que no puedo decir cuánto tiempo puede tardar porque cada paciente tiene un proceso diferente, ¿no? Hay pacientes que, no sé, les toma un mes cambiar de hábito, hay pacientes que le toma 3 meses. Hay pacientes que tienen muchas deficiencias, tienen mucho cansancio, tienen mucho desgaste emocional, que les cuesta mucho más adaptarse a una nueva rutina que a otros pacientes que están dispuestos al cambio. Entonces, eso depende mucho del proceso de cada paciente. Por eso digo, pacientes que tienen alguna desregulación emocional, le va a costar mucho más el cambio que un paciente que está bien emocionalmente, digamos. Lo mismo que un paciente que trabaja todo el día porque se tiene que acomodar, eso quiere decir que tiene que llegar en la noche a su casa, tiene que comprarse alimentos para cocinar en la noche, tiene que en la mañana llevarse sus tuppers a su trabajo, entonces requiere de otro tipo de, como que de obligaciones. Entonces, yo digo que cada paciente es diferente, puede tomar desde un mes hasta 3 meses. Y el cuerpo se va regulando y se va acomodando al estilo de vida que nosotros le demos. Creo que esa es la parte más interesante, que el cuerpo se adapta. Y fuera Exacto. de eso, el cerebro aprende, porque las elecciones que tenemos de alimento vienen de un aprendizaje, ¿no? Que le tengamos miedo al arroz, que le tengamos miedo a los carbohidratos, vienen de un aprendizaje donde, como decía acá la pregunta, dietas, ¿no? Dietas restrictivas que nos han ido acostumbrando a lo largo del tiempo, que se termina en desregulación, pero la importancia de la selección de alimentos ayuda con esta niebla mental. Algo Exacto. que a mí me pasaba, por ejemplo, por un diagnóstico que yo tengo, es que en cada fase esta niebla mental puede ser mucho más densa y yo terminaba desreguladísima. Y cuando intenté optar por una dieta más orgánica, sacar ciertos, no es restricción total, el cambio fue crucial, no porque no tenga pensamientos intrusivos o porque no tenga emocionalidad, sino que esa niebla mental era un poquito más, menos densa,
que me ayudaba a tener un poquito más de control para aplicar las herramientas terapéuticas. Porque si hablamos de una niebla mental muy densa, aunque venga el Papa Francisco a decirnos lo mejor, no vamos a poder hacer nada. Y creo yo que la alimentación puede ser un gran aliado para que esa niebla no sea tan densa. Contámela, ¿qué pensás para ir finalizando hoy? Sí, es verdad. La alimentación es un rompecabezas de todo, como decías, de todo lo que nosotros, como que de ser interdisciplinario, por ejemplo, ir al psicólogo, ir al nutricionista, ir al médico, ir a hacerte los chequeos, la alimentación es un rompecabezas, la psicología es otro rompecabezas, y uniendo todo, acomodando todo, es que podemos salir de esta desregulación emocional, porque si tratamos solamente en terapia las emociones, pero no estamos tratando las actitudes que tenemos a la hora de comer o las creencias limitantes que nos pusieron en nuestra familia, o a veces como que nuestras familias son como que estás gordita, o sea, tienden a opinar mucho del cuerpo de las personas. Como que estás más delgada, estás más gordita, es lo primero que opinan. El cuerpo de la persona es lo primero que se opina ahora en día. Y vos no sabes por qué está pasando esa persona. Por ahí está pasando por una desregulación emocional que tu mínimo comentario hizo que después no coma o tenga algún pensamiento, uno nunca sabe, o vaya y tenga un atracón, o uno nunca sabe, ¿no? O que la paciente esté pasando por, no sé, problemas hormonales y no pueda bajar de peso. Y le afecta a tu comentario porque ella se exige demasiado, ella se esfuerza y no lo puede conseguir. Entonces, yo digo que ahora lo que tenemos que hacer es dejar de comentar sobre el cuerpo de las personas, porque no sabemos por qué está pasando ni cómo está luchando por su cuerpo. Y hacer el conjunto interdisciplinario de acudir al nutricionista si es necesario, acudir al psicólogo si es necesario, acudir al médico especialista si es necesario, para que todos en conjunto traten esa desregulación y no sea solo uno y solo tratemos una parte del rompecabezas, sino que todo está en conjunto. Y bueno, para cerrar con esto y finalizar desde lo que vos acabas de aportar, Lau, la desregulación emocional o la niebla que podemos llegar a vivir a través de las emociones es, como decía Laura, una causa multifactorial. Ir a terapia me va a brindar las herramientas para yo poder lidiar con ella, aprender a regular mi emoción desde una parte terapéutica, aprendizaje con el cerebro, pero si mi alimentación está toda desbalanceada, posiblemente no voy a poder aplicar estas herramientas, porque hablamos de una parte química que ya manda el organismo. Entonces, el poder tener, como decía Lau, creo yo, una dieta balanceada, es una ayuda para que esa niebla mental no sea tan densa y que yo, desde lo que tengo, desde la terapia, poder aplicarlo de una manera un poquito más fácil. Bueno, entonces hoy nos despedimos con eso. Te agradezco muchísimo, Lau, por estar acá, por brindar tu tiempo. La idea de este proyecto es que justamente las personas resuelvan dudas que tengan sobre el tema específico que nos toca y sobre todo sacarnos mitos desde la cabeza, desde lo que ha dicho la sociedad a lo largo del tiempo y basarnos en la evidencia científica, no desde una sola área, porque hoy en día la psicología no lo resuelve todo como la nutrición no lo resuelve todo sola, ¿no? Entonces, gracias por estar acá, te agradezco el tiempo y agradezco el tiempo para todas esas personas que hoy se han conectado, que nos han ayudado a compartir este proyecto, porque en realidad es un tiempo donde estamos colocando nosotras y ustedes que están unidos acá al conocimiento. Lau, ¿cómo te quisieras despedir? Yo muy feliz por tu invitación, la verdad que me encanta ser parte de esto, como decís, enseñar a las personas desde la evidencia científica y quitando los mitos. Así que te felicito por este proyecto, la verdad que es muy interesante y espero que muchas personas puedan unirse para estar al tanto de toda la información. Bueno, entonces chicos, ya ahí les dejé abajo en el post
el Instagram de Lau si la quieren contactar o me quieren contactar sobre la parte psicológica, la parte nutricional. Ahí estamos. Así que nos vemos en el siguiente episodio, que es de acá 2 martes, con la psiquiatra Geraldine, que es una psiquiatra argentina que nos va a acompañar con otra nueva pregunta. Así que les agradezco a todos por estar acá. Gracias, Lau, por tu tiempo, que es súper valioso y sobre todo este conocimiento que hoy nos has traído. Espero que para todos haya sido muy útil el día de hoy. Muchas gracias. Chao, Ok, chao, chicos. Chao, chao.